Vamos a estar hoy día viendo Hebreos capítulo 2 desde el versículo 14 al versículo 18. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al versículo 18. Amén, espero que lo tenga. Dice así entonces la palabra de nuestro Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el amor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tome asiento, hermano, por favor. El título del sermón del día de hoy es Cristo, un Salvador semejante a nosotros. Es un texto un poco largo y bastante complejo, por tanto vamos a ir directamente a la escritura. Directamente al texto. Dice así, versículos 14 y versículo 15. Así que, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros, hermanos amados, hemos estado viendo ya todo el capítulo 2 de claramente el libro de Hebreos, también vimos el capítulo 1. Y la semana pasada nosotros habíamos visto un tema que básicamente es lo mismo de lo que está hablando el autor de Hebreos, porque en base al contexto está haciendo una apología, una defensa de una doctrina muy importante que es la humanidad, la necesidad de la humanidad de Cristo. En el sermón pasado habíamos nosotros hablado de la necesidad, ¿cierto?, de que Jesús fuera hombre como nuestro mediador. De hecho, el título de la semana pasada, por si usted no lo recuerda, era Jesucristo, nuestro mediador, ¿cierto? Jesucristo hombre, nuestro mediador. Por tanto, se recalcó la importancia la semana pasada del hecho de que Jesús haya, de alguna manera, asumido nuestra naturaleza humana y así ser un intercesor válido, ¿cierto?, entre Dios y los hombres. Ahora bien, el autor, como está haciendo una apología, una defensa de lo mismo, en estos pasajes vamos a ver que lo que está diciendo el autor en estos pasajes es que hay una necesidad mayor aún de la que habíamos hablado la semana pasada. La necesidad de que Jesús fuera hombre también era importantísima o de vital importancia a la hora de poder librar a su pueblo de sus enemigos. En este caso, ¿quiénes son los enemigos de la iglesia? ¿O quiénes son los enemigos en este momento de los que eran personas naturales y pasan, ¿cierto?, a ser redimidos? Sus enemigos son la muerte y Satanás. Tenía que Jesucristo tener un cuerpo de carne y sangre. Tenía que ser totalmente humano para poder librar a su pueblo. Era una necesidad, digamos, imperiosa. No podía ser de otra manera. El rescate, ¿cierto?, de los seguidores era algo que debía hacerse. ¿Por qué? Porque los seguidores de Cristo, en este caso los que fuimos rescatados, estábamos bajo la maldición del pecado y estábamos bajo las garras del diablo. No podía lograrse esta libertad de nuestros enemigos, de la muerte y Satanás,
a menos que Él tomase, en este caso Jesucristo, a menos que Jesucristo tomase el lugar de uno de nosotros. Es por tanto entonces que Jesucristo debía ser hombre. Por tanto, nosotros vamos a ver en este pasaje que el autor va de alguna manera a seguir defendiendo este punto. Nos dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. En este caso, el autor nos está diciendo que Jesucristo participó de la humanidad, de nuestra humanidad. Y vamos a ver, hermanos, y vamos a ver a través de ciertos puntos, ciertas necesidades, o vamos a tratar de verlo de una forma quizás pedagógica, el por qué era necesario que Jesús fuera hombre. Punto 1. Si usted quiere lo nota, si usted quiere tomar mucha atención. Amén. Punto 1, hablando de la necesidad de la humanidad de Cristo. Si Jesús fuera solo divino, escuche bien, si Jesús fuera solo divino, entonces si Jesús fuera solo Dios y no hombre, hubiese sido imposible para él librarnos del pecado claramente a través de su muerte. ¿Por qué? Comprendemos, hermanos, que la Escritura dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay una verdad ahí. La paga del pecado es muerte, ¿cierto? Si Jesús no hubiera sido humano, no hubiese podido morir. En su calidad divina, Dios no puede morir. Pero Jesús debía morir. Si Jesús, por tanto, no se hace hombre, no puede morir, y sin muerte, entonces, no hay pago, y si no hay pago, no hay libertad, y si no hay muerte, pago y libertad, no hay victoria. ¿Cierto? Como lo dice el texto, Jesucristo se hizo carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. En este caso estamos hablando del diablo. Y a través de la muerte también la intención era librar a todos los que por el temor de esta muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es por eso, hermanos, que Dios utiliza la muerte de Jesús para finalmente derrotar a Satanás, eliminar la condenación de la muerte. ¿Por qué? Porque ya fue pagada, ¿cierto?, en Jesucristo, y asimismo entonces librar de la servidumbre a toda entonces la humanidad, a todos los que creen en Jesucristo. La muerte de Jesucristo marca nuestra victoria. Y volvemos a decirlo, si Jesús no era hombre, no podía morir, y si Jesús no podía morir, entonces nosotros estamos en nuestros pecados. Si Jesús no murió, nosotros estamos en condenación. Si Jesús no murió, estamos aquí puro perdiendo el tiempo. Pero Jesús fue hombre, se hizo hombre y murió, y a través de su muerte ganó la victoria para nosotros. Nosotros estamos vivos, hablando espiritualmente, ¿por qué? Porque Jesús murió. Nosotros encontramos la vida en la muerte de Jesús. Todo entonces está en la muerte de Jesús, y es por eso que nosotros domingo a domingo hablamos tanto de la muerte de Jesús. Mucha gente, cuando no conoce del Evangelio, va a preguntarse: ¿por qué domingo a domingo ustedes hablan de la pura muerte y del sacrificio de Jesús? ¿Por qué no hablamos de otras cosas? ¿O por qué cualquier tema del que se hable redunda en la persona de Jesús? Es porque la muerte de Jesús es lo que hoy día nos tiene acá. Eso es lo que nosotros nos da. A través de la muerte de Jesús nosotros hoy día tenemos vida. Y no tenemos que dejar pasar el hecho, hermanos, de que Jesús en su calidad de humano, y esto es el fondo de esto, la defensa es: Jesús tenía que ser humano. Jesús en su humanidad pasó, hermanos, las mismas necesidades y tuvo las mismas debilidades nuestras. Sufrió, hermanos, nuestras debilidades, nuestras enfermedades, nuestras tentaciones. El mismo autor de Hebreos dice más adelante:
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús se hizo hombre, hermanos, de manera tal que, como lo habíamos dicho la semana pasada, se hace pariente nuestro, incluso nos dice hermanos, ¿cierto? Eso lo vimos la semana pasada. Podríamos decir que espiritualmente nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano. Ahora, segundo punto, si Jesús no hubiera muerto, si Jesús fuera solo divino y no se hubiera hecho humano, este es el punto 2, si Jesús fuera solo divino y no se hubiera hecho humano, hubiera sido imposible para Él librarnos del pecado a través de sus obras perfectas. Jesús, hermanos, como nuestro representante humano, debía ser perfecto en obras y sin pecado alguno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es un pecador. Cuando el Señor crea a Adán, ¿cierto? Adán tenía una misión, una salvación por obras, lo hemos visto, ¿cierto? ¿Cuál era? No desobedezcas, no peques. Haz todo lo que quieras, pero tienes un mandamiento. No comas del árbol, ¿cierto? De la sabiduría del bien y del mal. ¿Y qué hizo Adán? Pecó. Eso es lo que hizo Adán. Romanos 5, en su versículo 18 y 19, dice así: así que, como por la transgresión de uno, ¿quién fue ese uno? Adán. ¿Quién transgredió? A Adán. Así que, vamos a decir, como por la transgresión de Adán, la condenación vino a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿la justicia de quién? De Jesucristo. Las obras perfectas de Cristo. Dice, de la misma manera entonces, por las obras perfectas de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, toda la humanidad, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Adán, ¿cierto?, el primer representante de la humanidad, hombre, ¿qué hizo? Pecó. Y a través del pecado de Adán fuimos todos constituidos pecadores. ¿Por qué? Porque ya desde el pecado de Adán, su nueva naturaleza pecaminosa fue traspasada a cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros no podemos dejar de pecar, ¿cierto? ¿Hay alguno que pueda dejar de pecar acá? La respuesta es no. Por esos comentarios tan, vienen a ser ridículos de ciertas personas que profesan la fe, son indignantes. La otra vez estaba de alguna manera escuchando un debate, algo así, o lo leí, no sé. Era un debate, parece. Y un hombre que profesaba la fe en Cristo dijo: yo desde que conocí al Señor nunca más pequé. Y eso es ridículamente mentiroso, falso. Eso es no conocer su propio corazón. ¿Por qué? Porque hasta el santo más santo seguidor de Cristo pecó. ¿El apóstol Pablo, después de haber conocido y haber sido redimido por Cristo, pecó? Sí. De hecho, él mismo lo manifiesta así. ¿Cierto? Todos, hermanos, en esta naturaleza pecaminosa somos pecadores. ¿Y eso fue por qué? Porque Adán, nuestro primer representante, pecó. Ahora, ¿qué pasa cuando Jesucristo viene como el segundo representante? La Biblia describe a Cristo como el segundo Adán, el segundo representante de la humanidad. Pero Jesucristo, en su humanidad, hizo obras perfectas. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en su capítulo 2, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesucristo, hermanos, cuando vivió nuestra vida como representante humano, vivió obras perfectas. Por tanto, era necesario que Jesús fuera hombre
para poder hacer obras perfectas. ¿Por qué? Porque si hacía, y seguía haciendo, porque siempre va a hacer obras perfectas en su divinidad, ¿podía ser representante de los hombres? No. Tenía que ser obras perfectas siendo hombre, para representar al hombre. ¿Amén? ¿Estamos claros? Si no, me preguntan después. Tercer punto de por qué era necesario que Jesús fuera hombre. El resultado de la muerte de Jesucristo es doble: el triunfo sobre Satanás y la libertad al pueblo del temor de la muerte. ¿Por qué era necesario entonces que Jesucristo muriera como hombre? Porque la finalidad de su muerte también tenía una doble finalidad, que era el triunfo sobre Satanás y la libertad a un pueblo que estaba temeroso de la muerte. Satanás, hermanos, siempre ha deseado la destrucción de la creación en general, ¿cierto? Desde el Edén. ¿Se acuerdan? Que ya cuando vino la creación, al tiro metió, digamos, la cuchara, donde no tenía que meterla. Y fue donde Eva, ¿cierto? Le dijo, así que Dios dijo. Así que Dios dijo. Y esto es muy llamativo, ¿cierto? Porque Satanás siempre ha tratado de alguna manera, destruir la creación de Dios. Y siempre lo ha hecho Satanás a través de ¿qué? De la tergiversación de la palabra de Dios, por ejemplo. ¿Qué fue? ¿Cómo de alguna manera Satanás destruyó de alguna manera a la humanidad en primera instancia? Tergiversando la palabra de Dios. Así que Dios dijo, es la misma forma que Satanás utiliza hoy día. En aquel momento el Señor había dicho, y estaba cierto ese mandamiento, su palabra, en el corazón de Adán, y estaba en el corazón de Eva. Y le dijo, así que Dios ha dicho. Si Dios dijo esto, yo estoy diciendo otra cosa. Y esto es lo mismo que pasa hoy día, hermanos. Hoy día nosotros tenemos la Escritura aquí. Y Satanás viene y nos dice, ¿así que Dios dice? No, haz esto. Cuando Satanás engañó a Adán y Eva, no le dijo a Adán, por ejemplo, oye, háceme caso a mí. No, le dijo, cree en ti. Y esto está muy de moda hoy día, ¿cierto? Es muy contingente hablar de esto porque quizás Satanás hoy día, como dice la misma Escritura, en los últimos tiempos va a ser soltado de una manera impresionante, y hoy día la humanidad es lo más ególatra que existe en todos los tiempos. Hoy día nosotros vemos que toda la gente tiene sus propios racionamientos, sus propias formas de pensar y sus propias maneras de sentir totalmente contrarias a las Escrituras. Y podríamos ver a Satanás en el oído de cada persona diciéndole, ¿así que la Escritura dice? No creas en esa Escritura, cree en ti. La sociedad está impregnada de eso. Todo el mundo quiere creer en sí mismo, en lo que quiere, en lo que piensa, pero ese es un engaño de Satanás. A través de ese engaño viene la destrucción. ¿Por qué? Porque finalmente el corazón del hombre es tan perverso, hermanos, que nos autoengañamos. Lo que pasa regularmente y esto es siempre el ejemplo por excelencia de las iglesias, tu pareja. La Escritura dice, no te unas en yugo desigual, ¿cierto? Es el consejo de Dios para darte prosperidad, para darte una vida de paz, de armonía, de crecimiento en Cristo. Pero tu corazón viene Satanás y dice, ¿así que la Escritura te dice eso? Hazle caso a tu corazón. Entonces, ¿qué hace el joven, incluso el adulto? No, me voy por mi corazón. Y después termina pagando las tremendas consecuencias de eso. Eso es, podríamos hacer un libro de testimonio. Y hacemos el libro de testimonio con pura gente que conocemos. Imagínense a nivel mundial cómo los profesantes de la fe terminan tomando un camino totalmente errado, siguen eligiendo un compañero o una compañera que lo único que hace es destrozarles la vida, hacerles la vida imposible. ¿Por qué? Porque esto se transforma en una batalla.
El Señor les dice, no solamente no te unas en yugo desigual, sino que te dice una serie de cosas. Por ejemplo, vive para mí, muere a ti mismo, no peques, no robes, y no haga una serie de cosas. Pero nosotros seguimos haciéndole caso al tentador. Satanás es descrito como el acusador, por ejemplo en Apocalipsis. Apocalipsis 12, versículo 10 dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, haciendo referencia a Satanás, el que acusa delante de nuestro Dios y día y de noche, ha sido arrojado. Habla, cierto, del juicio de Satanás. Pero ciertamente es descrito en la Biblia como el acusador. Es como el que te le está diciendo también a la gente: tú ya fallaste. Tú ya pecaste, tú no servís, ¿cierto? Y lo hago así como porque claramente es como un consejo con malicia. El acusador, el que te dice: no, si tú no soy de la iglesia, esto no es para ti, porque tú te equivocaste, entonces no eres nada de alguna manera. Entonces eso genera cosas en el corazón del hombre y dice: no, la verdad es que no, yo no sirvo para esto. O yo no, la verdad es que yo no soy. Muchas veces, hermanos, el que acusa nuestros corazones es la misma, digamos, influencia de Satanás. Porque el Señor a sus hijos los ha perdonado de toda transgresión. Él solamente les dice: sí, te vas a equivocar, pero arrepiéntete, yo te voy a perdonar y te voy a limpiar y te voy a volver a levantar. Pero ¿qué dice Satanás? No hay caso. Húndete en la depresión, húndete en la negación. El que viene, ¿cierto?, y muestra la Escritura que se para delante del Señor: toda la humanidad está perversa, ¿cierto? Nadie te quiere, como pasa en el caso de Job. Porque Satanás eso es lo que hace, lo que quiere, buscar la enemistad entre Dios y los hombres. Todo lo contrario a lo que hace Jesucristo, que es buscar la unión entre Dios y los hombres. Satanás es descrito como asesino y como homicida. Juan 8:44, palabra de Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Ciertamente, el diablo es homicida, es asesino, porque quiere la muerte de las personas. Satanás sabe que va a estar condenado. Él conoce la Escritura, sabe su condenación. Y podríamos pensar que no se quiere ir solo, o se quiere ir con la más gente posible, ¿cierto? Con la mayor cantidad de personas. Y eso es lo que hace a través del engaño. Es el tentador por excelencia. Nosotros vemos en el pasaje, ¿cierto?, cuando Jesús es tentado en el desierto, se para frente al Señor y le dice: ¿no eres el Hijo de Dios? ¿Acaso la Escritura no dice, cierto, en lo que trata de hacer con el Señor? Pero el Señor, ¿qué le dice? Satanás, escrito está. ¿Cómo Jesucristo vence a Satanás en su tentación? Escrito está. Escrito está. Cuando Satanás venga a tentarle a usted de diferentes maneras, usted diga: escrito está. Porque cuando usted recurre al escrito está buscando, salvando su propia vida, hermanos. Eso es lo que está haciendo. Satanás no quiere nada de bien para usted. Escrito está. Y esto podemos hacerlo en un montón de aplicaciones, hermanos. En todo lo que usted ve que está mal. Pasando desde la congregación, desde su mentira, desde sus relaciones personales, desde sus relaciones amorosas, de su trabajo, de todo, en todo orden de cosas. Usted va a ser tentado y engañado, pero el Señor le dice: defiéndete a través de esto. Escrito está. En palabras simples vemos, hermanos, que las Escrituras están llenas de la enseñanza de que Satanás siempre ha querido buscar acusar, asesinar, tentar y engañar a las personas. Siempre ha anhelado la perdición de los hombres y cuando tiene la oportunidad de hacerlo no duda en nada. Juega en nuestras mentes, hermanos, de una manera impresionante.
Usted muchas veces piensa que tiene un razonamiento muy propio, pero es un razonamiento que viene directamente de las tinieblas. No pierde la oportunidad de hacer caer al hombre en pecado. Siempre nos tienta para hacernos caer en pecado. Siempre está ahí, siempre influenciando. Todo lo que vemos hoy día en todos los medios es claramente la influencia desde ultratumba. Satanás es como un fiscal, más aún, que está detrás de nosotros encima para encararnos nuestro propio pecado. Y ojo que vamos a pecar, por tanto, siempre vamos a sentir esa culpa. Y cuando nosotros pecamos, hermanos, ciertamente hay una culpa, pero esa culpa debe ser dejada en los pies de Cristo a través del arrepentimiento. Es por eso que vemos, hermanos, que bajo el dominio de Satanás, toda la humanidad ha estado en servidumbre por temor a la muerte. Lo que está enseñando la Escritura es que efectivamente todo el mundo está bajo el servicio de Satanás, está en esclavitud del pecado. Todo hombre que es nacido, ¿cierto?, en su forma natural, es esclavo del pecado. Pero ahora, en Cristo, nosotros, los redimidos, ya no tenemos pecado, no tenemos miedo de eso. No hay temor de eso. Porque nosotros como hijos de Dios no tenemos miedo de la muerte ni de lo que vendrá después. Nosotros no tenemos miedo porque no estamos sujetos a la servidumbre del pecado ni a la condena del pecado. Porque Cristo nos libró. ¿Y Cristo nos libró a través de qué? De su muerte en su condición humana. Es por eso, hermanos, que nosotros hoy día disfrutamos y gozamos de la promesa de vida eterna. ¿Por qué? Porque todo el pecado que nosotros podamos tener no nos llevará al infierno. Nosotros estamos libres, justificados a través de las obras perfectas del justo que es Cristo Jesús. Ahora bien, respecto de esta continua acechanza de Satanás, es importante hacer ciertas aclaraciones. A pesar de que yo creo que la gran mayoría de todos ustedes comprende cómo funciona esta batalla y esta guerra espiritual, tenemos que dejar claro esto. Nosotros, hermanos, al enfrentarnos en esta batalla espiritual con Satanás, no tenemos por qué andar reprendiendo a Satanás. Y si ve a algún hermano suyo o algún profesante de la fe que usted conoce y que anda reprendiendo a Satanás, dígale, no reprendas a Satanás, por favor. Usted ni ningún profesante de la fe no tiene por qué ir a tener una guerra, ¿cierto?, invisible con Satanás. No hay por qué andar hablándole a Satanás ni a las huestes celestiales bajo ningún punto de vista. Nosotros no somos llamados a relacionarnos con las huestes celestiales de maldad. ¿Estamos aquí? Ciertamente nosotros vamos a recibir ataques de las huestes celestiales de maldad lideradas por Satanás. Eso es una cosa que va a suceder. Pero nuestras respuestas ante esos ataques deben ser bíblicas o con fundamentos bíblicos. La Escritura es clara cuando nos dice la forma y nos enseña la forma de llevar esta batalla. Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. En Efesios también se habla de esta batalla, dice Efesios capítulo 5, versículo 10 al 19. Escuche con atención. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no la nuestra. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, como usted ya tiene esa guerra espiritual que la está librando, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. ¿Qué dice? Tomen toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes.
Dice, estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cierto? Vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Ahora bien, la actitud del Hijo de Dios es someternos a Dios. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? Con todo lo que dice aquí en Efesios. Si alguien tiene dudas respecto de esto, está el sermón, está la serie de Efesios para que la escuche. Está en YouTube para que usted la vea, está toda la explicación en detalle que no vamos a hacer hoy día, pero básicamente esto es que nosotros tomamos todos los medios de gracia de Dios y nos sometemos a Dios en búsqueda de Dios y resistimos. No vamos a pegar patadas espirituales, ni vamos a luchar al Himalaya. No, nosotros resistimos al diablo y él huirá de nosotros. Nuestra batalla debe ser tomada en forma pasiva, escondiéndonos en Cristo. Esa es la forma de librar esta batalla. Nuestro Señor Jesucristo ya venció y tiene toda la potestad sobre Satanás y todas sus huestes. Y esta victoria, hermanos, es una noticia maravillosa para nosotros. Una obra preciosa, un regalo para nosotros. El cuidado, la protección y la libertad que logramos en Cristo a través del hecho de que Él se hizo hombre y murió por nosotros. El autor sigue en versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nosotros, hermanos, somos expuestos, somos puestos, somos de alguna manera situados en una posición totalmente privilegiada respecto de la creación. Los humanos, cada uno de nosotros estamos en un sitial muy, pero muy importante. Recordemos un poco el contexto de este libro. Fue escrito en una iglesia perseguida. Les estaba mostrando a los hermanos la importancia de ser hijo de Dios. Y más aún a nosotros, hermanos, como redimidos, nos ponen en un sitio ahí de alto, de privilegio. ¿Por qué? Porque el autor nos está diciendo, imagínense lo bendecido que son, que Jesucristo se hizo hombre no para morir por ángeles, se hizo hombre para morir por ustedes, por nosotros, hermanos. Estas palabras deben ser de impresionante aliento para la iglesia. Tiene que hacernos entender la total bendición que hemos recibido de nosotros. Es lo más importante que cualquier humano podría escuchar, hermanos. El saber que usted ha sido redimido por Cristo, por Dios y una vida eterna debe ser una mejor noticia que el hecho de que usted se haya ganado el loto, o el quino, o la lotería. Pero cuando nosotros nos ganamos la lotería estamos más contentos que cuando nos dicen que somos redimidos. ¿Y eso es por qué? Porque nuestra consideración ciertamente está muy terrenal todavía. Tenemos que poner nuestros ojos en las cosas celestiales y dimensionar el amor de Dios a través de su obra. El autor hace referencia a la descendencia de Abraham, ciertamente, y esa descendencia de Abraham, ¿quiénes son? Somos nosotros. La descendencia de Abraham somos nosotros, la iglesia. No por eso se va a poner usted un nombre hebreo, ni mucho menos, ¿cierto? No ande diciendo shalom, no es necesario. Somos israelitas espirituales, ¿cierto? Y claramente nosotros somos la descendencia de Abraham. Tiene que preguntarse, ¿es descendencia de Abraham usted? Espero que en su introspección pueda decir que sí. Jesús no vino a morir por ángeles, sino que vino a morir por nosotros, hermanos. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Nosotros. Y dice ahí entonces el autor, por lo cual
Jesucristo debería ser en todos semejantes a nosotros para venir a ser misericordioso. Y para no solamente venir a ser misericordioso, sino que ser fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere y para expiar los pecados del pueblo. Complementando entonces las palabras del versículo 14 y 15 que nosotros ya vimos, el autor nos dice que Jesús debía ser humano. Y para poder ir en ayuda de este hombre pecador, que éramos nosotros, Jesús necesitaba ser como nosotros. Esto ya lo hemos dicho. El autor también nos dice que la necesidad de la humanidad de Cristo también era necesaria, valga la redundancia, para que Él mismo mostrara su misericordia. A través de su humanidad Jesús muestra su misericordia. Y no solamente eso, sino que a través de su humanidad Él puede ser uno de sus oficios, sumo sacerdote. Nosotros vemos que es primera vez que hablamos de la palabra sumo sacerdote en hebreo, pero la vamos a seguir viendo en hebreo. ¿Por qué? Porque este es un oficio muy importante dentro de la persona de Cristo. No lo vamos a ver hoy día en virtud del tiempo, lo vamos a ver con más detalle, pero sí vamos a hablar algo de esto. Por tanto, vemos en este versículo que hay dos cosas importantes que Jesús hace. Primero, muestra su misericordia para con nosotros. Ya todos sabemos lo que significa misericordia, a no ser que el estudio de los atributos de Dios haya sido solamente algo que entró por aquí y se fue por allá, que en muchos casos es así. Pero espero que usted sepa claramente lo que es la misericordia, ¿cierto? No escuché ningún amén, así que voy a tener que volver a explicarse. Recordemos que la misericordia es un perdón, ¿cierto? Un perdón que no se merece. Tú tienes una deuda conmigo y yo te digo, no me pagues esa deuda y no hagas nada. Eso es misericordia. Y Dios, a través de cierto en Cristo, muestra su misericordia para con los hombres. Jesucristo viene y nos dice, no paguen su pecado, su continuo pecado, no lo paguen. Por tanto, el acusador no tiene nada de qué acusarlo. ¿Por qué? Porque somos receptores de la misericordia de Dios. Eso en primera instancia. Muestra su misericordia a través de su obra redentora y de la muerte en la cruz. Pero por otro lado muestra Jesús, a través de su humanidad, el hecho de que Jesús se haya hecho el fiel sumo sacerdote. Y cuando hablamos del sumo sacerdote, inmediatamente nosotros nos transportamos al Antiguo Testamento, ¿cierto? Y recordamos que el sumo sacerdocio era un servicio dado a Dios. Era un servicio de intermediación entre los hombres y Dios, pero ciertamente era un servicio a Dios. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y en el tabernáculo era un mediador, alguien que presentaba ofrendas, sacrificios, ¿por quién? Por los pecadores, y los presentaba ante Dios. En el tabernáculo de reunión, ¿cierto? Había un sacrificio animal, se rociaba esa sangre, ¿cierto? En el día de la expiación sobre el arca de la propiciación, y ahí se oraba y se elevaba plegaria, ¿cierto? ¿Por quién? Por los pecados del pueblo. Era una labor, ¿cierto? En otras palabras, era un puente entre los hombres y Dios. Y esa labor de sumo sacerdocio es la que Cristo también vino a hacer. Hemos hablado en este capítulo 2 cómo Jesucristo es el mediador entre los hombres y Dios. Y esa es una labor del sumo sacerdote, y más aún aquí el autor dice que Él es fiel sumo sacerdote. Podemos destacar, hermanos, entre estas dos características que hay un servicio dado a los hombres y un servicio dado a Dios. A los hombres el servicio el regalo es dado en misericordia, y a Dios el sumo sacerdocio. El autor entonces menciona, ¿cierto?, este propósito del sumo sacerdote terminando este versículo. Dice que él expía los pecados del pueblo. El término expiación, hermanos, tiene un profundo significado. Muchas veces es puesto en la Biblia como reconciliación, propiciación. La palabra expiación básicamente significa también pago. Ciertamente Jesús pagó por nuestros pecados, hermanos. También se puede ver como una intermediación o
se puede ver de alguna manera cuando, imaginemos esto, hay una persona que está asaltando a otra, va a pegar un disparo y alguien se intromete y recibe ese disparo. También tiene esa intención, mostrar la expiación. Y es lo que hace Jesucristo a través de ¿qué? De intermediar entre Dios y los hombres respecto de ¿qué? De la ira de Dios sobre nosotros. Nosotros pecamos, recibimos la ira de Dios, imaginémonos como el balazo, realmente viene sobre nosotros la ira de Dios, pero Jesucristo se interpone entre esa ira y la recibe Él. Nosotros vemos cómo en Isaías 53 dice, con todo Él decidió de alguna manera despedazarlo, derramando su ira en la cruz del Calvario. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que nosotros no recibamos ese castigo. Jesús muestra entonces su misericordia también a través de esto, de la expiación de nuestro pecado. Es nuestro fiel y sumo sacerdote. Jesucristo es la paz entre Dios y los hombres. Jesucristo es el mediador. A través de la muerte de Jesús nosotros somos absueltos, somos perdonados, somos restaurados. Los que estábamos en enemistad antes, ahora estamos en paz. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo maravilloso, hermanos, es el hecho de que la reconciliación entre Dios y los hombres fue iniciativa de nuestro Señor y fue de alguna manera manifestada en el sufrimiento y en el castigo sobre el Hijo de Dios. El Padre, aunque estaba airado, ¿cierto?, con el mundo pecador, envió a su Hijo a morir por nosotros. Nosotros éramos enemigos de Dios. Romanos 5 también lo dice, su versículo 10. Porque si siendo enemigos, nosotros con Dios, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, hermanos, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta verdad se recalca en el último versículo que leeremos. Dice el versículo 18: pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La genuina humanidad de Jesús puede demostrarse, hermanos. Y se demuestra, el autor de Hebreos le demuestra diciendo que efectivamente él fue tentado. Él experimentó personalmente el poder, ¿cierto?, de la tentación cuando Satanás lo enfrentó en el desierto. Jesús experimentó hambre cuando fue tentado por Satanás en aquel momento. Jesús sufrió sed cuando le pidió agua a la mujer samaritana. Jesús se cansó cuando se durmió en medio de la tormenta que azotaba, ¿cierto?, a sus discípulos en el mar de Galilea. Jesús sufrió pena cuando lloró por la muerte de Lázaro. Jesús fue tentado y vivió las mismas cosas que nosotros. Y en su función de sumo sacerdote y mediante su obra de redención, Jesús quitó la maldición a todos nosotros, los hombres. Y lo que dice el autor, no solamente que Jesús tuvo el poder, ¿cierto?, de librarnos de la maldición, sobrepasar la tentación, sino que dice que va en ayuda de los que son tentados. ¿Quiénes son los tentados? Usted, yo. Somos todos tentados, hermanos. Y Jesús de alguna manera es nuestro ayudador. Claramente nosotros entendemos que la labor de hoy día en Jesús es la labor de intercesión ante el Padre, y tenemos el ayudador que Él mismo envió, el Espíritu Santo. Y podemos comprender que nuestro Dios es nuestro ayudador. Nuestro Dios es el que nos ayuda en la tentación, que nos fortalece en la tentación. Que cuando nos vemos entre la disyuntiva entre el bien y el mal, el Señor nos ayuda a irnos por el camino del bien. Los que son tentados, hermanos, y los que pecan, pueden tener la comprensión de su Dios. Yo sé que cada uno de nosotros tiene su lucha. Cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas, hermanos. Y cada uno de nosotros fallamos.
Pero ya no hay miedo, ya no hay un acusador, ya no hay alguien que se pare delante del trono y diga, este pecó, está perdido. No, tenemos a alguien que nos perdonó y que nos ayuda, que nos comprende y que nos consuela. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él está dispuesto a ayudarnos, hermanos, ciertamente, y ayudar a todo aquel que recibe el Evangelio. Él tiene el poder de ayudarnos en nuestras tentaciones porque Él es nuestro fiel y compasivo sumo sacerdote. A modo de conclusión, hermanos, dice así las últimas palabras de este sermón. Vemos, hermanos, que en todo el capítulo 2, la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, en gloria y majestad, es mostrada de forma preciosa. Los detalles que recalca el autor son totalmente imprescindibles para comprender, o son imprescindibles de comprender para cualquiera que profese la fe. Puntos tan importantes como la necesidad de la humanidad de Jesús son aspectos doctrinales de vital importancia que nos deben llevar a exaltar con mayor asombro la obra de redención. En cuanto a la libertad que nuestro Maestro nos ha regalado, ya sea la libertad de Satanás, la libertad de la muerte o la libertad del pecado, son para nosotros regalos hermosos que debemos observar con gratitud, con alegría y con entrega a nuestro Dios. Vivamos para la gloria de Dios y proclamemos estas verdades porque son vida eterna y salvación. Y adoremos a Dios en lo más profundo de nuestros corazones, de manera que se muestre a través de nuestras elecciones y de nuestras obras. Amén. Vamos a orar para finalizar, hermanos.